Hoy vamos a adentrarnos en un caso que ha desafiado tanto a escépticos como a creyentes por igual, el caso de las gemelas Pollock, una historia que ha generado una gran cantidad de teorías, desde explicaciones psicológicas hasta suposiciones de reencarnación. Este misterioso evento ha intrigado a investigadores y ha quedado en la historia como uno de los casos más desconcertantes sobre posibles vidas pasadas. Para entenderlo, debemos remontarnos a los años 50 en Inglaterra, a una pequeña familia llamada Pollock, quienes vivían en el tranquilo pueblo de Hexham. John Pollock, el padre, era un hombre profundamente espiritual, con fuertes creencias en la reencarnación, mientras que su esposa, Florence, era más escéptica y religiosa en términos convencionales. Antes de que se hablara de las gemelas Gillian y Jennifer, hubo una tragedia que cambió la vida de los Pollock para siempre. El 5 de mayo de 1957, las dos hijas mayores de la familia, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6 años, murieron trágicamente en un accidente automovilístico. Mientras se dirigían a la iglesia, un coche las atropelló fatalmente junto con un amigo de la familia. Esta tragedia devastó a John y Florence, quienes no sabían cómo afrontar la pérdida de sus hijas. John, en su profundo dolor, expresó una creencia firme. Estaba convencido de que sus hijas regresarían a través de un nuevo nacimiento, ya que él siempre había sido un fuerte defensor de la reencarnación. Aunque Florence no compartía esta creencia, un año después de la tragedia, se quedó embarazada. Fue una sorpresa cuando, en lugar de un solo bebé, dio a luz a gemelas, Gillian y Jennifer Pollock, nacidas el 4 de octubre de 1958. Hasta aquí, todo parecía relativamente normal. Sin embargo, al poco tiempo de que las gemelas nacieran, comenzaron a aparecer ciertas peculiaridades. Jennifer tenía dos marcas de nacimiento muy particulares, una en la frente, en el mismo lugar donde Jacqueline, su hermana fallecida, había tenido una cicatriz producto de un accidente. Además, Jennifer también tenía una marca de nacimiento en su costado, muy similar a una que había tenido Jacqueline. Estas coincidencias físicas podrían haber sido solo eso, coincidencias, pero a medida que las gemelas crecieron, comenzaron a mostrar comportamientos y recuerdos que parecían no tener explicación lógica. Cuando Gillian y Jennifer tenían alrededor de 3 años, la familia Pollock decidió regresar a Hexham, el mismo pueblo donde habían vivido con Joanna y Jacqueline. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas. A pesar de ser muy pequeñas y de nunca haber vivido en Hexham antes, las gemelas comenzaron a reconocer lugares y objetos que, lógicamente, no deberían haber conocido. Por ejemplo, al pasar cerca de la antigua escuela de sus hermanas fallecidas, las niñas mencionaron que esa había sido su escuela. También identificaron con exactitud algunos juguetes que habían pertenecido a Joanna y Jacqueline, diciendo cuál era de quién, sin haber tenido acceso previo a esos objetos. Lo más desconcertante era que sus personalidades parecían reflejar las de sus hermanas fallecidas. Gillian, la gemela mayor, se comportaba de manera similar a Joanna, mostrando una actitud más protectora y madura. Por otro lado, Jennifer, como Jacqueline, parecía más infantil y dependiente de su hermana mayor. Esta duplicidad en sus características desconcertó a sus padres, especialmente a Florence, quien seguía sin creer en la posibilidad de la reencarnación a pesar de lo que estaba viendo. Uno de los eventos más impactantes ocurrió cuando las niñas mostraron una fobia inexplicable a los automóviles. Según se relata, cuando veían un coche acercarse, las gemelas entraban en pánico, abrazándose y gritando que el coche venía a por ellas. Este miedo intenso no tenía fundamento en sus propias experiencias, pero reflejaba el trágico accidente que había causado la muerte de sus hermanas. Además de esto, las gemelas empezaron a recordar detalles del accidente. En una ocasión, las escucharon hablar entre ellas sobre el accidente de forma precisa, mencionando detalles que solo sus hermanas fallecidas habrían sabido. Según Florence, las niñas parecían recordar cómo habían sido atropelladas. A medida que las gemelas crecieron, estos recuerdos y comportamientos comenzaron a desvanecerse hacia los 5 años. Este es un punto clave en muchas teorías sobre la reencarnación, ya que se sugiere que los recuerdos de vidas pasadas se pierden a medida que el niño desarrolla una nueva identidad. Esto fue precisamente lo que sucedió con Gillian y Jennifer. Conforme avanzaban en su desarrollo,
dejaron de mostrar comportamientos asociados con Joanna y Jacqueline, y comenzaron a llevar una vida normal. El caso llamó la atención de un destacado investigador de fenómenos paranormales llamado Ian Stevenson, un psiquiatra conocido por su trabajo en el campo de la reencarnación. Stevenson estudió cientos de casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas, y el de las gemelas Pollock fue uno de los que más lo intrigó. Documentó el caso en su obra, mencionando los detalles de las marcas de nacimiento, los recuerdos y comportamientos, sugiriendo que este podía ser un ejemplo de reencarnación. Para quienes creen en la reencarnación, el caso de las gemelas Pollock es una prueba convincente. Las coincidencias son muchas, las marcas de nacimiento que coinciden con las heridas de las hermanas fallecidas, los recuerdos de lugares y objetos que las niñas no deberían haber conocido, y el comportamiento de las gemelas que parecía replicar las personalidades de Joanna y Jacqueline. Sin embargo, los escépticos han ofrecido explicaciones alternativas. Algunos sugieren que los padres, especialmente John, quien tenía una creencia muy fuerte en la reencarnación, pudieron haber influido inconscientemente en el comportamiento de las niñas. Es posible que las niñas recogieran señales sutiles de sus padres o que, de alguna manera, absorbieran información que luego expresaron de manera inconsciente. Otra teoría es que las coincidencias en las marcas de nacimiento y los comportamientos de las niñas podrían deberse a una combinación de factores genéticos y psicológicos. Aunque las marcas de nacimiento pueden parecer extraordinarias, los escépticos argumentan que pueden ser simplemente casualidades o incluso exageraciones de quienes investigaron el caso. A pesar de las teorías alternativas, muchos consideran que este caso no puede ser completamente explicado por factores convencionales. Las coincidencias son tan numerosas que es difícil descartarlas como simples casualidades. El caso de las gemelas Pollock sigue siendo un enigma. Para los creyentes, es uno de los ejemplos más claros de reencarnación documentada. Para los escépticos, es un caso interesante pero explicable mediante influencias psicológicas o sociales. Lo cierto es que, a pesar de las investigaciones y las teorías, la historia de las gemelas sigue sin tener una explicación concluyente. Lo que hace que este caso sea tan atractivo es su capacidad para desafiar nuestras percepciones de la vida, la muerte y lo que podría haber más allá de ellas. ¿Podría ser este un ejemplo genuino de reencarnación, o simplemente una serie de coincidencias extraordinarias? Es un caso que invita a la reflexión y a la discusión, y, como tantas otras historias inexplicables, sigue fascinando a aquellos que buscan respuestas a los misterios más profundos de la existencia humana. Si te ha fascinado este tema tanto como a nosotros, suscríbete al canal, deja tu comentario y acompáñanos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando los grandes misterios del planeta y el universo. Si tienes alguna opinión o teoría sobre este tema que te gustaría compartir, déjala en los comentarios. Hasta la próxima, y sigue cuestionando el mundo que te rodea.